Pues bienvenidos a este círculo de lectura. Vamos a empezar con una oración para que esté este tiempo en las manos de Dios. Entonces, bueno, pues voy a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu gran paciencia, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, gracias porque eres nuestro Padre, gracias porque estás aquí, porque tú guías nuestros pasos. Y hoy, Señor, venimos a platicar acerca de lo que hemos leído acerca de tu palabra. Te pedimos que pongas en tus manos este tiempo. Gracias por cada uno de los integrantes que está el día de hoy aquí. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a empezar. Estamos viendo de acuerdo a la Biblia cronológica y esta vez, bueno, está como que, no sé, como muy revuelto, ¿no? Porque nos toca leer números, luego Levítico, luego otra vez números, luego Levítico y así. Pero bueno, eh, vamos a empezar con números 28 y, a ver, déjenme, lo busco por aquí. Ahora sí hice mis anotaciones, porque luego no las hago y estoy perdida y me estoy acordando como que a la mera hora de qué fue lo que leí, pero ya aquí lo tengo. Bueno, en este capítulo 28, bueno, antes como un poco de recuento de lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo acerca de antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Y en esta parte, bajo este contexto, bienvenida Merlin, ¿verdad? Creo que sí lo pronuncié bien, bueno, espero que sí. Este, bueno, de acuerdo a este contexto, Moisés está hablando al pueblo de Israel y vamos en lo que son las ofrendas diarias. Y bueno, lo que a mí me gustó mucho de la vida plena, que es la Biblia que casi uso más, es cuando habla acerca del holocausto continuo. O sea, como que aquí hace un resumen y habla como los puntos específicos de todo el capítulo. Lo voy a leer brevemente y dice que los capítulos del 28 al 29 subrayan la importancia de los continuos sacrificios y ofrendas para el Señor. Debían hacerse, número 1, cada día; 2, los días de reposo semanales; 3, al principio de cada mes; 4, en ciertos días del año sagrado. Y dice que la constante necesidad de acercarse a Dios con el sacrificio ponía de relieve la verdad de que la comunión regular e incesante con Dios era necesaria para su continua presencia y bendición. No ha cambiado ese principio habitual. Hoy los creyentes deben acercarse a Dios diariamente y en oración y adoración a fin de recibir su gracia salvadora y su ayuda. También me llamó mucho la atención la parte en la que habla acerca del primer cordero que ofrecerán en la mañana, que dice, y la 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. O sea, hasta las especias que se tenían que usar para que fuera un olor grato, ¿no? Eso, híjole, o sea, desde la mañana que hubiera un olor grato hacia Dios. Y bueno, pues es todo lo que quisiera comentarles. No sé si alguien más tenga algún comentario acerca de números 28. Sí, yo quisiera también, ah, voy a leer las referencias de la Biblia de las Américas. Esa es la Biblia que a mí me está como llamando muchísimo la atención últimamente. He encontrado cosas muy, muy interesantes. Em, Voy a leer, dice,
Cuando Israel está a punto de entrar en, en Canaán, Dios le da instrucciones en cuanto a la forma de adorar. Me llama mucho la atención que no nada más en esta Biblia, también en el expositor, cuando se trata de ofrendar, las Biblias, bueno, los teólogos lo mencionan como adorar. Es un acto de adoración. Eso es lo que para mí me ha impactado mucho, porque también venía a mi mente, yo estaba meditando en esto cuando fui a llevar a mi hijo a su campamento y todo eso, y me acordé del versículo que dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, yo antes pensaba que adorar era pues un buen ejemplo en mi vida, obviamente el ir y levantar las manos, cantarle salmos, cantarle cantos, eso pues sí era parte de la adoración. Pero me está sorprendiendo mucho cómo en las Biblias, en la palabra en sí, al acto de la ofrenda, le llama adorar. Y a nosotros nos convierte, dijéramos, en adoradores. Dice más, dice, en estos dos capítulos, refiriéndose al 28 y al 29, ya que el 29, como dijo mi hermana, están muy mezclados, está bastante así como que nos regresamos bastante a Levíticos, pero creo que había muchos capítulos pues que no los vimos porque va en orden. En estos dos capítulos se ofrece un resumen de los sacrificios diarios, semanales, mensuales y anuales hechos por Israel, así como de las fiestas religiosas a continuación. O sea que el 28 es de ofrendas y el 29 es de fiestas. Entonces, para el Señor como que era importante que todo el tiempo, ya sea diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente, se estuviera recordando de continuo y agradeciendo, porque esto era un acto de gratitud, el darle las primicias, el darle las ofrendas, era un acto de gratitud y él quería que se repitió, o sea, que los israelitas estuvieran recordando. Entonces, todo eso para mí me habla a mi vida, de saber que nosotros tenemos que siempre estar agradecidos. Me ha cambiado mi forma de orar últimamente. Yo no puedo empezar una oración sin darle gracias al Señor. Gracias a que estoy estudiando y que estoy viendo cómo el Señor desde un principio se ha interesado en tener contacto, en tener relación, en redimirnos, en salvarnos, en limpiarnos. O sea, no hay más que primero, antes que cualquier petición o cualquier cosa, le doy gracias y se lo doy de corazón. Dice, a continuación se mencionan estas ceremonias de la adoración israelita según sus frecuencias: el holocausto diario, las ofrendas semanales, las ofrendas mensuales, am, y empezando el día, bueno, hay una que se llama Fiesta de las Trompetas, pero no me quiero adelantar mucho en eso. Bueno, eso es por un lado. El 28:2 dice, ordena a los hijos, estoy leyendo lo que dice el versículo 2 del capítulo 28, y diles, tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, lo que decía de aroma agradable para mí a su tiempo señalado. Me llamó mucho la atención el ver qué es el aroma agradable al Señor. Y aquí mismo me mandaba a Éxodo 29:18 y decía que estas ofrendas podían hacer expiación por el adorador, como digo, siempre lo menciona como un adorador. Eh, por tanto, servían como una ofrenda general por el pecado. Entonces, cuando el adorador, o sea, la persona que iba a rendir su ofrenda, eso es un olor grato al Señor. Eso es algo, y mucho más que yo, híjole, me impactó. Me voy a ir a Levíticos 1:9 para hablar un poquito más, y ya es lo último que quiero decir de este capítulo. Levíticos 1:9, lo que dice la referencia, que está bastantito largo. Am, todo el holocausto era la única ofrenda completamente quemada al fuego. O sea, esa ofrenda era
un incienso, era un humo. Por eso es que es aroma, porque subía. En las otras ofrendas se quemaba solo una porción y el resto, bienvenida hermana, bienvenida, y el resto pertenecía a los sacerdotes y a veces al adorador. Ve como siempre le dicen el adorador. Y aquí donde dice agradable para el Señor, dice el aroma agrada al Señor, es decir, que Él acepta el sacrificio ofrecido. Es un sacrificio lo que se le está dando al Señor y eso es lo que le está agradando a Él. Dios es el ofendido por el pecado y su santa ira tiene que ser aplacada. Wow, o sea, yo dije, oh my God, ¿qué está pasando aquí? Los sacrificios anticipaban el sacrificio aceptable del Cordero de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que acabo de ver aquí, de entender, es que la ira de Dios se calma con el sacrificio. Ahora, gracias a nuestro Cordero Santo, a nuestro precioso Señor Jesús, la ira del Señor no nos consume. Pero cuando vemos cuando nos vamos a Apocalipsis, cuando el Señor viene, la primera vez, bueno, no la primera, bueno, esta vez que cuando vino como un cordero, ¿verdad? Manso, humilde y se dejó matar. Pero la siguiente que estamos esperando, el Señor no viene ya en esa misma, dijéramos, actitud. Dice que es la ira, en la Biblia lo menciono como la ira de Dios. Por eso fue que me llamó tanto la atención eso de la ira y eso de las ofrendas que aquí lo menciona que la calma. Por eso el pueblo de Israel y por eso cuando el Señor estaba enojado le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Saca el tabernáculo fuera del campamento, no vaya a ser que mi ira los aniquile. Entonces fue algo que dice, wow, bueno, para mí me encanta entender más lo que es ese carácter del Señor. Y bueno, esto es lo que a mí me llamó muchísimo la atención del capítulo 28. Gracias, Adri. Gracias, Jolie. ¿Alguien más que quisiera comentar acerca de este capítulo? Bueno, entonces vamos a pasar al libro de Levítico, en el capítulo 23. Y bueno, aquí no sé, a lo mejor soy muy distraída, quisiera pensar, pero en este capítulo en específico leía mucho la palabra libación. Y entonces busqué qué significaba libación en el diccionario y dice que es un ritual líquido para ofrenda. O sea, tiene que ver con algo líquido. Y luego, bueno, aquí anoté tres versículos que me llamaron mucho la atención. Y viene en el versículo 2 donde habla acerca de las fiestas solemnes. Y aquí otra vez hace como un pequeño resumen acerca del capítulo 23, igual la Biblia Vida Plena. Y dice, este capítulo representa una lista de las fiestas solemnes de Jehová, es decir, los días sagrados de celebración y adoración. Estos días eran el símbolo de redención y consagración que demostraba que Israel y todo lo que ellos poseían pertenecía a Dios. Había dos ciclos de fiestas, el ciclo semanal y el ciclo anual. Todas estas fiestas, salvo el día de la expiación, era el único día de ayuno requerido por la ley. Los ciclos contribuían a vincular su adoración con los sucesos de su vida diaria, porque ellos no debían separar la adoración de la vida. O sea, qué importante es todo esto, ¿no? Justamente lo que decías, Yoli, aquí el pueblo de Israel ya tiene un caminar con Dios de a lo mejor, no sé cómo haya sido su oración estando prisioneros en Egipto, pero definitivamente que tuvo que cambiar su forma de vida, completamente su forma de vida respecto a la adoración y a las ofrendas. No les tomé foto, pero justamente aquí en la Biblia, miren, les voy a mostrar cómo viene. A ver si se alcanza a ver, digo, a lo mejor no se ve mucho,
pero viene un círculo. Ahí, ahí creo que ya. Bueno, si no le tomo foto, pero viene un círculo justamente hablando del año solar en el calendario hebreo y cómo está dividido de enero a diciembre y eh, qué fiesta pertenecía a cada mes. Entonces está interesante porque, por ejemplo, el Sabbat, que es el mes 11 de esta fiesta, abarca de enero a febrero. Entonces así viene muy bien explicado. Pero bueno, el siguiente que me gustó mucho fue donde explica de las 7 semanas, que es el versículo 15 del 23. Dice, la fiesta de las semanas, también llamada la fiesta del Pentecostés, se celebraba al fin de la cosecha del trigo, 50 días, y dice que Pentecostés significa quincuagésimo. Después de la fiesta de los primeros frutos, ese día el pueblo de Dios daba gracias por sus dádivas abundantes de alimento y por todo lo que sustentaba. Fue en el día de Pentecostés que Dios derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo en Hechos 2, 1 al 4. O sea, hace la comparación y se me hace pues perfecto, ¿no? O sea, cómo es que encaja todo completamente y que llegó este día, por eso, bueno, por eso somos algunos pentecostales, ¿no? Por precisamente el día del Pentecostés. Y bueno, el último habla acerca de la fiesta de los tabernáculos. Dice que se le llamó así porque durante esta fiesta el pueblo dejaba sus casas y vivía en tiendas de campaña hechas de ramas de árboles. Eso le recordaba al pueblo la bondad de Dios hacia ellos sobre sus 40 años en el desierto, cuando no tenían morada permanente. También se le llama la fiesta de la cosecha porque celebraba la terminación de la cosecha del verano de frutas y nueces. O sea, qué interesante es todo esto. O sea, ahora que lo estuve leyendo y meditando, dije, sí, o sea, cómo a veces este tipo de cosas no las tomamos en cuenta o las ignorábamos completamente hasta que ya leemos el contexto y de lo que empieza a hablar el capítulo y hacia dónde iba dirigido el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, sería todo. ¿Alguien más que quisiera decir alguna duda, alguna expresión? ¿Tú, Yoli, o alguien más? ¿Quién dijo yo? Sí, ya saben que yo no me quedo callada. También tengo una hoja la que dices de las fiestas y de las ofrendas, y como dices, también me llamó la atención que a la fiesta de las semanas también aquí está señalada como de Pentecostés. Bueno, pero yo quisiera, a mí lo que me llamó mucho la atención, porque estas fiestas, pues sí, como que, bueno, es bastante interesante, pero en el versículo 11 habla de la ofrenda mecida. Está ahí en el capítulo 23, dice, el mismo día en que meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de su año sin defecto como holocausto al Señor. Entonces yo quería saber, quería recordar, porque por alguna vez yo me acuerdo que me llamaba la atención qué es eso de mecer. Y bueno, lo que encontré es que es un acto de ofrecerlo. Entonces, sí se movía literalmente la ofrenda. Les voy a leer lo que encontré. La ofrenda mecida en hebreo, tenufa, es un tipo de ofrenda que aparece varias veces en el Antiguo Testamento, especialmente en el contexto de las leyes del culto y las fiestas religiosas del pueblo de Israel. Es lo que estamos leyendo ahorita. Y dice, ¿qué es una ofrenda mecida? La palabra mecida se refiere al acto de mover o mecer la ofrenda delante del Señor, generalmente de un lado a otro, de este a oeste o de adelante hacia atrás. O sea que sí, literalmente levantaban la ofrenda y la movían.
eh, y dice, como un gesto simbólico de dedicación y consagración a Dios. Características principales significado simbólico era una forma de presentar algo a Dios, reconociendo que todo le pertenece. El movimiento de mecer era un gesto ritual de entrega. Tipos de ofrendas mecidas, ofrendas primicias, y bueno, aquí les voy a pasar todo que hay en el chat para que lo lean con calma, si es que les interesa. Pero bueno, ese es uno que me llamó la atención. Y después, como que muy seguido escuchaba que decía que humillareis vuestras almas. En el versículo 27 dice, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Será santa convocación para vosotros y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. En esta Biblia dice humillaréis, en otras dice afligiréis. Y yo dije, bueno, ¿qué significa esto? Entonces, aquí ¿cómo se le llama esto? Mm, las anotaciones que trae la Biblia me mandó al capítulo 16, versículo 19, que lo vamos a leer pronto. Déjenme hacerlo leer. Quiere decir negarse a sí mismo. La traducción judía lo identifica como el ayuno. O sea que lo que está diciendo aquí, que cuando está diciendo que se afligiréis, les está mandando a ayunar. Eso me llamó la atención, que en ciertas ofrendas em, se tenía que ayunar. El versículo, también lo que me llamó la atención, versículo 34 al 43, que es una referencia. Dice, la fiesta de los tabernáculos, voy a hablar de los tabernáculos de esa fiesta. eh, los israelitas debían vivir 7 días en tiendas, refugios temporales para conmemorar su vida en el desierto durante la peregrinación hacia Canaán. Como en las otras fiestas, estas conmemoraban la fidelidad de Dios en el pasado para la lista de los sacrificios que eran ofrecidos cada día de las fiestas. Véase números 34, 43. Sí, pues bueno, no me acuerdo bien por qué fue que lo anoté, pero ay, sí, es que no recuerdo bien en dónde está. Ahorita si lo encuentro se los digo. Y bueno, y por último, el versículo 22. Es que por ahí en alguna Biblia leí, si es que no lo encuentro, que el Señor, al sacar al pueblo de Egipto, quería que ellos vivieran o sea, que el pueblo se diera cuenta que de la esclavitud Él los metió a vivir en tabernáculos. O sea, lo que el Señor quería es que ellos estuvieran de continuo en su presencia. Algo así, pero ojalá que encuentre bien dónde fue que lo leí. Y el versículo 22, cuando está hablando acerca de la siega que tenían que dejar, me llamó mucho esto la atención. Dice así, cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni epijaréis el sobrante de vuestra mies. Lo dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Fíjense cómo el Señor toma cuidado de la gente pobre y del extranjero. Y esto se recuerdan que cuando sí fue Ruth, ¿verdad? La moabita, cuando ella se va con su suegra, esto fue lo que ella iba a recoger porque no tenían, eran viudas. Entonces, gracias a esto, pues no se morían de hambre. Dios cuidaba, o sea, por eso les decía la vez pasada, vi que decía la Biblia que la ley del Señor era la más benevolente en toda la tierra en aquellos entonces. Yo creo que sigue siendo, aunque sí es dura en algunas cosas, pero el Señor, estos detallitos a mí me llamaron mucho la atención. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Yoli. ¿Alguien más que quisiera comentar algo?
¿No? Bueno, se lo pierden, ¿eh? Bueno, yo sí, acerca de lo que estaba hablando Yoli, brevemente, es que no sé si les pasa, pero como ya son cosas que Dios ya le había dicho al pueblo de Israel, entonces a veces pienso que estoy viviendo un déjà vu. Entonces estaba recordando justamente dónde venía lo de las ofrendas mecidas y venía desde el tabernáculo de Moisés cuando habíamos leído todo eso. Pero estaba buscando como desde dónde, porque dije, no, eso yo ya lo había leído, eso yo ya, y pues era justamente de ahí. Y bueno, pues vámonos ahora a Levítico 16. Levítico 16. No sean tímidos, pueden preguntar, hablar lo que sea, no pasa nada. Para eso es este círculo, para hablar de la palabra y de todo lo que queramos decir. Bueno, en este versículo 16 de Levítico 16, sí, justamente habla del día de la expiación. Aquí en la vida plena, habla son 2 páginas que le dedica completamente al versículo 33, donde dice, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y todo el pueblo de la congregación. Entonces, encontré una parte que me gustó muchísimo, que habla de la necesidad de la expiación. Sí, la necesidad de la expiación. Bueno, entonces empieza hablando que la expiación en hebreo es kipurim, de kafar, que significa cubrir. Tiene el concepto de cubrir el pecado al hacer un pago equivalente, o sea, un rescate, que era lo que decías hace un momento, Yoli. Dice, de modo que se haga la recompensa idónea por el pecado. Y entonces, igual, vuelve a enumerar solo 2 puntos, el 1 y el 2, que la necesidad de la expiación se originaba en el hecho de que el pecado en el hecho de que el pecado de Israel, si no se expiaba, lo sujetaría a la ira de Dios. Así que el propósito del día de la expiación era proveer de un amplio sacrificio por todos los pecados que pudieran no haberse expiado en los sacrificios ofrecidos durante todo el año anterior. O sea, por eso era sacrificio con sacrificio, fiesta, sacrificio, 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 todo eso. Y el segundo punto, que es de esta necesidad de la expiación, dice que es por cuanto Dios deseaba salvar a Israel, perdonar sus pecados y reconciliarlo con él mismo, proveyó una vía de salvación al aceptar en su lugar la muerte de una vida inocente que era el animal sacrificado. Este animal llevaba la culpa y el castigo de ellos y cubría sus pecados mediante su sangre derramada. Y bueno, después, ok, habla de Cristo y el día de la expiación, o sea, es una tipificación de, de Jesucristo, porque después cuando viene Jesucristo y se hace el nuevo pacto, dice que es una tipología ceremonial del día de la expiación. Entonces, dice que aquí se tenían que repetir, en el Antiguo Testamento, la expiación, los ceremoniales expiatorios se tenían que repetir anualmente. Y luego dice que los 2 machos cabríos representan la expiación, el perdón y la reconciliación y la purificación efectuadas por Jesucristo. O sea, es como las comparaciones, ¿no? Y luego dice que los sacrificios en el día de la expiación proporcionaban una cobertura del pecado, no una eliminación del pecado. Sin embargo, cuando viene Jesús y derrama su sangre en la cruz, se quita
el pecado. Y luego el santuario donde entraba el sumo sacerdote con la sangre para hacer la expiación representa el trono de Dios en el cielo. Cristo entró en ese lugar santísimo del cielo después de su muerte, llevando su propia sangre para hacer la expiación por el creyente delante del trono de Dios. Qué importante es esto, porque después de que pasa esto, se rompe el velo y ya es cuando nosotros podemos entrar directamente al trono de la gracia para hablar directamente con el Padre, ¿no? Y luego dice, el santuario donde, no, ya. Y luego dice, el propiciatorio sobre el cual esparcía la sangre del sumo sacerdote pone de relieve que el perdón de los pecados solo es posible por la gracia y la misericordia de Dios, no por ninguna obra que se haya hecho. ¿No se escucha bien? ¿O sí me escuchan bien? Yo sí te escucho bien, no sé Yo los también. demás. Oh, sister, entonces a lo mejor sí es A lo su mejor sí. teléfono. Sí, yo sí Pero la estoy. es lo que yo ve que yo le digo también, yo no los escucho bien, apenas los alcanzo a escuchar bien bajito. Oh, Híjoles. Sí, yo le ok. tuve que subir el volumen a mi El computadora, teléfono, pero de seguro necesita subirle el volumen a su teléfono. ya lo subí hasta arriba, ya No, reseteé mi teléfono. perdón, no, señor Juan. Am, ¿Yo? no, tu ¿Yo? hermanita. Sí, Adri. Ya le subí. ok, A ver, aquí me escuchan mejor, yo sí. porque ya le subí. Ya, bueno, ya Ok. lo subí a tope. Bueno, Bueno, ojalá que la grabación quede bien. Es que yo escucho muy bien. No sé qué. Voy a buscar aquí mientras sigue Adri. ok, Buscar ya, aquí a ver si Ok. puedo arreglarle algo. ok. Ya nada más este último punto. Dice, como los sacrificios de animales eran un tipo del perfecto sacrificio de Cristo y tuvieron su cumplimiento en el final del sacrificio de Cristo de sí mismo, ya no hay necesidad de sacrificios animales. Entonces, pues porque sabemos que el que fue crucificado fue el Cordero de Dios, no el Cordero del animalito, ¿no? Y pues ya, o sea, esto se me hizo muy vasto, muy bien explicado y creo que ahora entiendo por qué es la expiación, ¿no? O sea, exactamente por qué. Bueno, pues sería todo. ¿Alguien que quisiera compartir algo? Sí, ¿qué tal me escuchan a mí? ¿Se oye bien? Ok. Bueno, le quité el ventilador y dije, a lo mejor le está interfiriendo, no sé. Este, Uy, no, yo sí, tengo mucho. Para empezar, versículo 2 es que dice, dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Fíjense qué tremendo. Hoy voy a leer lo que dice las referencias. Aarón, aquí en el resto del capítulo, el nombre de Aarón representa el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote podía representar a todo el pueblo, no en todo tiempo entre, por eso dice que no en todo tiempo, ¿verdad? Ellos creo que entraban una vez al año, ¿no? Entrar y salir de cualquier momento del lugar santísimo estaba prohibido, incluso al sumo sacerdote, excepto en el día de la expiación para llevar a cabo el ritual descrito en el versículo 3 al 28. Bueno, lo que me llamó la atención es que dice, era aquí que Dios moría en la nube sobre el propiciatorio del arca. O sea que dice, en el lugar santísimo de la tienda de reunión, era aquí que Dios moraría en la nube sobre el propiciatorio del arca. El propiciatorio, ya se acuerdan que es la tapa del arca del pacto. Ese es el propiciatorio. Entonces, el 3 dice,
Antes de que pudiera hacer expiación por el pueblo, Aarón tenía que purificarse a sí mismo. Este requisito enfatizaba la santidad de Dios y su intolerancia aún del pecado más leve. Los sacerdotes tenían que purificarse, por eso en una de aquí, ordenanza era que ellos también tenían que hacer ¿cómo se llama? Ese sacrificio para los pecados de ellos, que era eso, esa era su purificación. Pero el versículo 6, entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, es lo que les decía ahorita, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Me llama tanto la atención porque él iba a oficiar dijéramos, el sacrificio para expiar el pecado de todo el pueblo. Pero ¿cómo iba a poder hacerlo si él mismo no estaba bien? Entonces, es bien interesante que uno se tiene que analizar. Ah, a mí me ha pasado últimamente que a la hora de interceder, es que lo estoy haciendo por ciertas personas, familiares, sí me he fijado que necesito vigilar mi pureza, mi integridad, ¿verdad? Para que mi oración sea eficaz. Porque desde que escuché cuando Séfora, ¿verdad? Moisés iba a ir, ya iba en camino a liberar a Egipto por ordenanza del Señor, pero dice la Biblia que el Señor lo iba a matar a Moisés. Y dice que Séfora se levanta y circuncida a Gerson, a su hijo. O sea que el pecado o la desobediencia de Moisés le iba a ocasionar la muerte a él. Antes de él ir a liberar un pueblo, él mismo tenía que estar bien delante de Dios. Él mismo tenía que cumplir la ley del Señor. Por eso me llamó tanto la atención, ¿verdad? De la importancia de que yo creo que líderes, todos, porque todos tenemos nuestro trabajo en la iglesia. Y el versículo 8 dice, aquí se pone bien interesante esto para mí. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Y más adelante, aquí dice, aquí en el 9 dice, Aarón, en el 10, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio, o sea, que del pueblo, iba a cargar todo el pecado de todo el pueblo, era presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Pero aquí dice que lo mandaba a Azazel. En las referencias dice, para Azazel, el sustantivo, pero quiero leerlo en la Biblia, donde lo menciona. 10. Bueno, ahorita que encuentre dónde está el capítulo, pero si ustedes lo leyeron, seguro que saben que sí lo menciona, que dice que ese macho cabrío, el que era para el Señor, iba a ser como una ofrenda para Dios, pero el otro era el que iban a poner manos sobre él para transferencia de pecados de todo el pueblo, y vivo lo iban a mandar al desierto a Azazel. Y yo dije, ¿quién es Azazel? Entonces, aquí en la Biblia, en las referencias, dice, para Azazel, el sustantivo Azazel ha sido interpretado en tres sentidos. Una palabra que significa destrucción completa, un peñasco del cual empujaría el macho cabrío, un demonio que habita en el desierto. Y, y yo me puse a investigar más acerca de quién es ese Azazel y por qué le entregan, por qué no lo matan. Fíjense, y es bien interesante lo que dice aquí. Dice, Azazel es una figura enigmática que aparece principalmente en el libro de Levíticos 16, el que estamos leyendo, en el contexto del día de la expiación, ¿verdad?
O sea, la expiación sabemos que pues, es lo que decía Adri, el que cubre el pecado, no lo limpia, el único que lo quita es la sangre de nuestro Señor Jesús. Dice, una de las festividades más sagradas del calendario bíblico. Y echará suerte a Aarón sobre, aquí está, 16 del 8 al 10. Dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Entonces están en esos capítulos. Azazel bueno, ahorita lo encontré en el versículo 26. Ah, ok, gracias, Adri. Si es que yo dije, yo lo leí aquí, no lo puede mencionar solo abajo, por eso fue que yo me fui a buscar quién era Azazel, qué era eso, qué significaba, por qué lo mandaban a esa entidad. Y dice, y hará traer el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Ese iba a ser una ofrenda, y era a suerte, ¿verdad? ¿Cuál de los dos iba a ser para el Señor y cuál iba a ser para Azazel? Mas el macho cabrío por el cual cayera la suerte por Azazel lo presentaría vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y dice, ¿qué representa a Azazel? Dice, Azazel como un lugar desierto, inhóspito. En esta interpretación, Azazel representa el lugar a donde se enviaba el chivo expiatorio, es decir, un lugar desolado o apartado. El chivo cargaba simbólicamente con los pecados del pueblo y era expulsado al desierto, fuera del campamento, mostrando que los pecados eran removidos. Azazel como un ser espiritual o demonio o demoníaco en el libro de Enoc. Y aquí fue donde también dije, "Ay, que a mí me gusta así meterme. El libro de Enoch está mencionado en la Biblia, yo ya lo he leído. Es un libro apócrifo, no aparece en la Biblia, pero sí lo menciona como igual el libro de ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. Pero este libro de Enoch dice, Azazel es un ángel caído, uno de los líderes de los vigilantes que corrompieron a la humanidad. Esta visión lo presenta como una figura demoníaca a la que se le devolvía simbólicamente la culpa del pecado. Entonces, como que toma mucho sentido todo eso porque es que lo mandaban hacia quien había originado que el pueblo hubiera pecado. Porque, bueno, no me quiero meter, yo ahorita quisiera decir mucho más, pero ya me saldría de lo que estamos viendo. Pero eso me llamó la atención también. Y el versículo 21 dice, después Aarón pondrá ambas manos en la cabeza del macho cabrío y confesará sobre todas las... esto me gustó, bueno, me gustó porque aquí es interesante. ¿Qué se llevaba ese macho cabrío de todo el pueblo? Fíjense. Dice, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones y todo su pecado. Y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. O sea que quedaban limpiecitos, les quitaban iniquidades, pecados y transgresiones. Eh, Me llamó la atención ese. Y el 29 dice, y estos os será un estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes, humillaréis. Aquí dice otra vez, humillaréis vuestras almas, lo que estás diciendo, o creo que significa que les está pidiendo que ayunen, ni el forastero que reside perdón, y no haréis obra alguna, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros. Eh, Aquí tengo muchísimo para leer, pero pues no quiero tomar más tiempo, nada más quería pues decirles que para mí esto fue muy interesante ver de todas estas ceremonias y ofrendas y rituales, perdón, eh, brincaban esta información, esta simbología, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Yoli. ¿Alguien más que quisiera hacer algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces vámonos otra vez al libro de Números, en el capítulo 29. Y bueno, pues ahí habla acerca de las ofrendas de las fiestas solemnes.
Entonces, bueno, yo lo leí. La verdad es que de repente me empecé a como que a rebuscar de tanto animal sacrificado y de repente lo que pensé fue que el pueblo de Israel, sin duda que debía de tener una gran granja, un gran corral, o sea, dije, para tantos y tantos animales, y tenían que saber de cuidado de los animales, ¿no? Eso fue lo que me vino a la mente y pues no sé, era lo que, lo que me llamó la atención, tanto animal sacrificado y que tenían que estar en excelente estado. Pero bueno, no encontré ningún comentario en ninguna de las dos Biblias que encontré, más que lo que ya había leído del Levítico 16. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda acerca de este capítulo que quisiera compartir. ¿Del 29, Adri? Sí, ya es el 29. Sí, yo también encontré muy poco, pero sí, para empezar, en el versículo 1 me llama la atención lo de las trompetas, ¿verdad? Que dice, en el 7º mes, el primer día del mes, tendréis también santa convocación, fíjense, santa convocación. No haréis trabajo, serviréis para vosotros día de tocar las trompetas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las trompetas se tocaban para, para celebrar, para la guerra? Anunciaban la guerra dependiendo del sonido que se tocaba y para llamar a los príncipes, a los líderes, es una convocación para cuando tenían que hacer algo, ¿verdad? O sea, ponerse de acuerdo sobre algo. Entonces me llamó la atención el tocar la trompeta para estas ceremonias, ofrendas, fiestas, perdón. La trompeta se tocaba en los días de la fiesta. Lo estoy leyendo las referencias de la Biblia de las Américas y de Luna Nueva. Pero en este día de tocar las trompetas, tocaban un sonido distinto y fue llamada Fiesta de las Trompetas después de la época bíblica. Con el tiempo se usó el cuerno de carnero para esta ocasión. Y ya, bueno, pues yo tengo un cuerno, un shofar. Y pues eso fue lo que a mí me llamó la atención, imaginarme como que la figura, ¿verdad? Que no era solo el hecho de ir y todo el humo y como dice Adri, el montón de animales y que tenían que estar, los sacerdotes, ¿verdad? Los levitas tenían que revisar que no tuvieran ningún defecto, pero también había trompetas. Entonces yo, qué interesante, qué bonito. Y en el versículo 5 hay algo que me gustó, pero en el expositor. Déjenme nomás, aquí lo encuentro. 28, 29, 5. Dice, y un macho cabrío por expiación para reconciliación. De allí, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, había de ser un irrompible testimonio nacional a la preciosidad, perdón, de Cristo como el Hijo amado de Dios, en quien su alma se deleita, y una confesión que su adjudición de la tierra y su leche y miel era totalmente debida a la preciosidad de la sangre derramada por ese Salvador para la remisión de sus pecados. O sea, era lo que creo que ya lo había dicho desde el principio, ¿verdad? Es que a veces uno como ya trae la información, hablamos por adelantado, pero esto fue lo que yo alcancé a entender, que era día tras día, semana tras semana, mes tras mes, de continuo tenía que haber siempre ese recordatorio, siempre esa gratitud por lo que Dios había hecho. Y pues aquí este es el expositor, el que acabo de leer,
la Biblia del expositor. Él lo pone siempre mucho como de una manera más espiritual. Pues para nosotros también, lo que les decía, a mí sí me ha movido mucho a la gratitud, a darle gracias a Dios, aunque a veces uno no entiende por qué pasan ciertas cosas, pero Dios toma el control y Dios tenemos que ser agradecidos por todo lo que estamos pasando, porque son enseñanzas, son pruebas y donde también lo vamos conociendo. Entonces, tenemos que ser agradecidos aún en medio de, de las pruebas, de las tormentas. Y por eso me llamó mucho la atención solo estos dos versículos de este capítulo. También no encontré mucho más. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Yoli. ¿Alguien más? Si no, pasaremos al último, que es Levítico. Fíjense aquí, qué bonito. Dice en la Biblia, dice, libro tercero de Moisés, Levítico. Y vamos a leer el versículo 1, el capítulo 1, es lo que ya leímos, perdón. Y a mí lo que me gustó fue el versículo 2. Híjole, aquí están muy buenos los comentarios de la vida plena, porque habla acerca de la ofrenda. Y bueno, voy a leer, lo resumí porque sí es bastante lo que describe acerca de la ofrenda. Y dice, ofrenda en el hebreo corbán en el hebreo corbán se relaciona con el verbo que significa acercar. Por lo tanto, una ofrenda era una dádiva que el creyente israelita acercaba a Dios a fin de que él mismo pudiera acercarse a Dios y disfrutar de su comunión y la bendición. Se describen 5 ofrendas en los capítulos del 1 al, en los capítulos del 1 al 7 de Levítico, y habla del holocausto, habla de las 5 ofrendas, ¿no? Para no expandirme tanto. Dice que los adoradores presentaban las ofrendas a fin de expresar la fe y reconocimiento por las misericordias recibidas, renovar la comunión, profundizar su dedicación o pedir perdón en un sentido real de las ofrendas. Las ofrendas eran oraciones representadas. ¡Wow! Esto me gustó muchísimo. Y ahora creo que cuando ofrende lo voy a hacer con ese pensamiento, ¿no? De que son por las misericordias recibidas, renovar mi comunión con Dios, profundizar mi dedicación al Señor o bien pedir perdón. Y luego dice, esas ofrendas le enseñaban a Israel que los seres humanos son esencialmente pecadores, cuyos pecados merecen la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La expiación por el pecado debe hacerse mediante la sustitución, o sea, por algo, debe ser a través de algo. La santidad de Dios debe regular y dirigir cada aspecto de la vida humana. Y Dios desea que la ofrenda a Dios tenía que haber genuino y sincero arrepentimiento y una verdadera disposición a andar en justicia y misericordia. O sea, tampoco es como que a la ligera y como lo dicen en algunos lados, ¿no? Dar la limosna porque pues, es lo que me sobra, porque es lo que hay para que, ¿no? No sé, la iglesia se ayude. No, o sea, tiene una profundidad el dar una ofrenda, ¿no? Y bueno, ya por último, el versículo 3 habla del holocausto. Dice que el término hebreo para holocausto significa lo que asciende a Dios. Se quemaba toda la ofrenda, la cual significaba que para la verdadera adoración era esencial la consagración a Dios. Al mismo tiempo estaba incluido el perdón de pecado, haciendo énfasis en que antes que los adoradores pudieran acercarse a Dios, tenían que ser limpiados del pecado. Y bueno, pues eso es todo. Creo que ha sido como muy repetitivos estos capítulos,
pero a veces es lo que uno necesita para que permanezca la palabra y la recordemos, ¿verdad? ¿Alguien quisiera comentar algo? Sí, gracias. Sí, exactamente, se repite una y otra vez las instrucciones, las ofrendas, las fiestas, y sí, al principio yo como que todavía sí me siento perdida, así, desde que me pregunten y me hagan un examen, no creo que lo pase. Es demasiada instrucción, demasiado, híjole, el Señor es tan detallista. Pero por eso es que mis ojos o mi corazón se va a ciertas cosas. Solo puse aquí versículo 2 y 3, pero en realidad como es el principio de Levítico, hay muchísima, pero muchísima información acerca de todo como dijéramos, los términos. Para empezar, dice, en el 1, el Señor llamó a Moisés. Esta frase muestra claramente la relación directa entre Levíticos 1 y los últimos versículos del Éxodo 40. Una frase semejante da comienzo a cada colección de reglas y leyes sacerdotales en Levítico y da al libro su unidad total. Forma parte de la historia de la liberación de Israel de Egipto, escrita en Éxodo y la herencia de las tierras anticipadas en Deuteronomio. El tabernáculo está ya terminado y el Señor le da a Moisés las instrucciones para su uso. La tienda de reunión era la construcción en el lado occidental del atrio del tabernáculo que contenía el lugar santo y el lugar santísimo. Dios había consentido habitar en el lugar santísimo entre los querubines y desde allí encontrarse con Israel y comunicarle su voluntad. En el versículo 2 habla de ofrenda. Este es un término general para toda clase de ofrendas y dádivas, lo que incluía las distintas ofrendas. Y el versículo 3 habla del holocausto. Dice, que indicaba el ascenso de la ofrenda al cielo, fuego y humo. Creo que por eso se los expliqué al principio. Era la ofrenda grata, que dice que olor grato, porque era un humo que iba subiendo. Entonces, ese olor, bueno, yo me gusta mucho asar carne y para mí no es grato ese olor, pero lo que para el Señor es grato es porque nos está limpiando. La gente se está bueno, el pueblo se está limpiando, ¿verdad? Eh, y eso es grato y sacrificio, que hay un sacrificio. Entonces, de ofrenda, dice, la mayoría de las ofrendas incluían participación tanto del sacerdote como del laico. Es muchísima información, entonces no quisiera como leerlo todo porque creo que ya hemos hablado mucho. Em, Nomás quisiera, el versículo 5 dice, hijos de Aarón. Aunque cualquier levita podía servir en el tabernáculo, Dios escogió al linaje de Aarón para el sacerdocio. O sea, los levitas, y ya lo sabemos, ¿verdad? Esto se está repite y repite. Los levitas tenían su trabajo para trabajar servir en el tabernáculo, pero los hijos de Aarón eran los sacerdotes. Entonces, como que sí había una diferencia, ya la hemos mencionado. Em, y sí, hay mucho acerca, aquí como es el número 1 de Levíticos, habla mucho acerca del altar, del cebo. eh, Fíjense, el cebo dice, es quizá la grasa sólida alrededor de los riñones y los lomos. La palabra usada aquí ocurre también, dice, pero toda la grasa era considerada una de las porciones del sacrificio que preferencia solo pertenecía solo a Dios. No sé si era porque eso se quemaba y hacía más humo, pero es que sí, es bien profundo. Yo, como les decía, encuentro cosas y nos podemos profundizar muchísimo. Pero pues es todo, en realidad hemos estado repitiendo los conceptos y como dice mi hermana, yo también
me gusta repetirlo porque es la manera en la que a veces se va grabando más, se va entendiendo mejor. Como yo no había entendido mucho en esta ocasión lo que era la ira del Señor, que la detiene el sacrificio, eso para mí fue como wow, no había entrado en mi cabeza de esta manera. Gracias. Sí, Yo quería decir un par de cositas. La primera, que a pesar de que es repetición, es muy importante, ¿verdad? Porque ahora es cuando estamos aprendiendo de las cositas que están por ahí escondidas. Por ejemplo, cuando dijiste, Jolie, del olor grato. Hace poco yo estaba cocinando y sentí el olor de la comida y dije, qué rico huele. Pero ahora en adelante voy a decir, oh, a Dios también le gusta el olor rico de la comida, ¿verdad? Y qué otra cosa era, oh, y me encantó muchísimo también el aprender acerca de el dar la ofrenda, que no es solo para dar 10 para que te dé 20, sino que también es una ofrenda, ¿cómo dijiste? Es como una presentación a Dios, ¿verdad? Como un sacrificio, como algo que le estamos presentando al Señor. Es verdad, y no solo es dar para recibir, sino que el Señor lo mira como un sacrificio, como algo ¿cómo dijiste? No era ofrenda, otra palabra que significa una Adoración o la ofrenda mecida. exactamente, una adoración, perfecto. Sí, entonces ahora cuando demos ofrenda, no solamente va a ser ofrenda, sino que adoración, porque a mí me encanta adorar a Dios por medio de la música, pero ahora ya sé que cuando doy una ofrenda estoy dando adoración. Y como dijo Jesús, si tenés algo en contra de tu hermano, anda reconciliate, ¿verdad? Y después das la ofrenda, porque porque es importante al Señor que estemos en buenas notas con nuestros hermanos y con nuestras familias, creo. Eso, eso saqué ahora. Muy lindo, me encanta. Y aprecio todo el esfuerzo y el estudio, la estudiada que dan ustedes para compartir. Gracias. muchas gracias. Y pues bueno, pues sí, ahora nos vamos con este nuevo aprendizaje. Ay, no alcancé a leer todo. Que le gustaría que pusiera en el chat toda la información acerca de la ofrenda, dice. Ok. Sí, está bien. Y bueno, lo que quería comentarles por último es que este círculo de lectura, bueno, Juan quisiera decir algo. No, sorry, estoy, sorry. Ok, no hay cuidado. Este círculo de lectura no es para alguna denominación en particular, estamos de diferentes denominaciones tal vez. También los libros que podemos usar es cualquier libro de algún teólogo de cualquier denominación, no hay ningún problema. De hecho, hace algunos días me encontré con un estudio de Thompson del Antiguo Testamento. Lástima que no me lo pude quedar, pero cualquier libro que se encuentren en cualquier lugar, cualquier Biblia que encuentren, cualquier comentario es bienvenido. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios. Y bueno, también es válido hablar de alguna duda, de sugerencias, o sea, preguntarse, ¿no? A veces, bueno, decimos es la palabra de Dios, sí, pero a veces nos preguntamos cosas, ¿no? Porque somos humanos, porque queremos saber más y porque para eso estamos aquí, para hablar de lo que sea de acuerdo a lo que estamos leyendo semana a semana. Y pues bueno, nos vamos a despedir. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Gracias por estar
este día de hoy a cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por su participación también. Son muy importantes, cada miembro es muy importante y cada persona que nos escucha o que nos ve a través de YouTube también, pues qué bueno que se puedan sumar a través de estas redes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te damos gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias porque estuviste en esta hora dedicada a ti, dedicada a tu palabra. Te pedimos que llevemos incrustada tu palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, que ahora que ofrendemos podamos hacerlo con toda libertad, pero también con el entendimiento de por qué lo estamos haciendo. Gracias por tu palabra, porque podemos estudiarla, por la libertad que tenemos de estudiar, por el Internet, Señor, que también ha sido una herramienta maravillosa que nos conecta a personas de diferentes países, de diferentes estados, en diferentes horarios, y ya no tenemos ningún límite para hablar de ti. Gracias por cada uno. Te ponemos en tus manos los siguientes capítulos. Bendice nuestra semana en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues muchas gracias a todos.